Buen día a todos. Desde Mapa Rufus School queremos darles la bienvenida a este nuevo ciclo de clases abiertas 2024. Este espacio lo creamos para que todos puedan aprender sobre el mercado de capitales. Este año las clases van a ser semanales, todos los días jueves, desde las 9 a las 10 horas. Cada mes vamos a tratar un tema diferente y aquellos que asistan a todas las clases del mes van a obtener un certificado de participación que vamos a subir a la blockchain. Esto es, que van a recibir un link del certificado garantizado que ustedes podrán compartir en redes o con quienes quieran. Pueden dejar sus consultas en cada clase en el apartado de preguntas y respuestas. Si las preguntas no se pueden responder en clase por falta de tiempo, luego se las vamos a enviar contestadas por mail. También así vamos a enviar la grabación de la clase y el material en PDF que muestre cada profesor. Muchas gracias por participar y ahora van a comenzar con el tema Introducción a las finanzas y los mercados de capitales junto a Federico. Todos. Bueno, muchas gracias por participar. Como les comentaba Vani, esta es la primera clase de este ciclo de clases abiertas y la idea es que a partir de todo este ciclo comencemos con las cuestiones más básicas y generales para después ir a lo largo de las clases empezar a meternos en cuestiones ya más avanzadas. En la clase de hoy lo que vamos a ver es primero finanzas personales y cuestiones y conceptos básicos de finanzas. A lo largo de las clases después ya nos vamos a empezar a meter en cuestiones más avanzadas de finanzas, viendo los mercados, para después ir a cuestiones más particulares al final de las clases. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar entonces en esta primera clase? Bueno, conceptos básicos de finanzas personales. Luego vamos a hablar un poco de cómo son los sistemas de amortización de crédito, para después pasar a moneda extranjera, tarjetas de crédito y para finalizar ya con conceptos básicos. La idea es que al final de esta clase ustedes se lleven elementos sencillos para poder aplicar en la práctica, ¿no? Y poder así empezar con nuestras primeras inversiones o poder encarar entonces nuestros estudios también, ¿por qué no? Para comenzar entonces con cuestiones básicas de finanzas, lo que tenemos que hablar es de ahorro. ¿Por qué? El ahorro va a ser la fuente principal que nos va a abrir las puertas al mundo de las inversiones. Si nosotros no podemos lograr un poder de ahorro, difícilmente vamos a poder hablar luego de inversiones, ¿no? Entonces esto es una cuestión que es fundamental. Bueno, ¿de qué se trata el ahorro? Se trata de todo lo que nos queda de los ingresos que no consumimos, ¿no? Y esto nos va a permitir entonces postergar consumos futuros, es decir, rescindir un consumo hoy para destinarlo a un momento futuro, o bien realizar alguna inversión. Por esto es que es tan importante el ahorro. El ahorro lo podemos encontrar de dos maneras distintas, un ahorro formal o informal. El formal va a ser el que lo tengamos resguardado en la cuenta bancaria. ¿Qué quiere decir esto? En la práctica, que lo tengamos en una cuenta bancaria, no como se dice comúnmente, debajo del colchón. La contracara de esto entonces es el ahorro informal, que es el que mantenemos el dinero físico. Por supuesto, esto trae como primera instancia, como ya podemos adelantarnos, en ambos casos, el mero ahorro, una desvalorización por el simple hecho de la inflación, ¿no? Pero además, cuando mantenemos un ahorro informal, vamos a ver que existen otras desventajas respecto al formal. Bueno, ¿cuáles son entonces las ventajas que aporta el ahorro formal por sobre el informal? Bueno, desde ya que es más seguro. ¿Por qué? Porque por definición dijimos que es aquel que vamos a tenerlo resguardado en una entidad financiera, en un banco. O sea, acá ya contamos con esa seguridad. En segunda instancia, el contar con el ahorro formal hace que nosotros en el sistema financiero ya estemos eh, con una posibilidad de un crédito. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a estar categorizados para poder obtener un crédito de manera sencilla si tenemos el ahorro formalizado. Si nuestro ahorro es informal, las entidades financieras no van a conocer eso, por lo tanto no van a saber nuestra
capacidad de pago, es decir, de poder devolver el crédito que podamos tomar. Además, el ahorro formal nos facilita la inversión por por esta misma razón. Entonces, es más fácil acceder a la inversión y cuidarnos de la desvalorización de nuestro dinero teniendo un ahorro formal. ¿Cómo se hace entonces un ahorro formal? Bueno, lo principal y lo más sencillo es a través de una fuente de ingreso formal. Cuando esto no es fácil o posible, según nuestro caso, vale la pena mencionar que toda persona física dentro de Argentina tiene por derecho de ley el acceso a una cuenta universal gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes no tienen una fuente de ingreso formal, pueden de todas formas acceder al sistema bancario y volcar sus ahorros que tengan de otras fuentes de ingresos no formales a través de esta cuenta universal gratuita, que todo banco tiene la obligación de abrírselas sin cobrarle ningún tipo de costo. Esto es importante saberlo para esos casos donde no es posible contar con un ingreso formal. Habiendo hecho entonces esta introducción de lo que es el ahorro, pasamos a esta siguiente herramienta que es el presupuesto. ¿De qué se trata esta herramienta y que nos va a servir tanto para llevar nuestras finanzas personales de la manera más sana posible? Es de presuponer, como su nombre lo indica, cuál va a ser el flujo de fondos que tengamos. Es decir, cuál van a ser aquellos ingresos que vamos a contar en un periodo futuro y los gastos que vamos a incurrir. Entonces, ¿cuál es la idea de esta herramienta? Es poder anticiparnos al futuro para poder así entonces tomar decisiones de manera más eficiente. ¿Qué nos permite este presupuesto? Nos va a permitir controlar primero nuestros gastos, tener una idea en qué vamos a estar gastando, eh, para poder también tomar decisiones si queremos incrementar nuestro poder de ahorro, por ejemplo, ya nos va a ser más fácil ver cómo poder reducir los gastos mensuales que tengamos a modo de ejemplo. También nos permite poder planificar el futuro. ¿Por qué? Porque nos va a dar cierta estabilidad. Nosotros anticipándonos ante lo que puede llegar a pasar, podemos entonces saber si en nuestro futuro podemos planificar con una meta de corto plazo, mediano plazo y cuánto es el tiempo que tiene que pasar para poder ahorrar lo suficiente para cumplir con esta meta que nos planteemos. En definitiva, entonces, el presupuesto es anticiparnos al futuro de con la mayor certeza posible para hacer decisiones más eficientes en nuestra vida financiera. Entonces, cuando armemos nuestro presupuesto, dijimos que vamos a anticiparnos al nivel de ingresos y a los gastos que tengamos. En cuanto a los gastos, es muy importante poder diferenciar todos aquellos que podamos categorizar como costos variables y aquellos que serán fijos. ¿Cuáles son las diferencias de estos? Bueno, los que entrarían en la primera categoría como variables son todos aquellos que van a variar, dicha sea de paso, de acuerdo al consumo que incurramos. ¿Qué quiere decir? A medida que nosotros consumamos más ese producto o ese servicio, el nivel de costo también se va a incrementar. Un ejemplo típico y muy claro sería indumentaria o recreación. Si nosotros vamos una vez por semana al cine, vamos a tener un nivel de costo superior a que si iríamos una vez por mes. Por otro lado, podemos clasificar como los costos en fijo, que son aquellos que los vamos a tener siempre en el mismo nivel sin importar el nivel de consumo que hagamos. Por ejemplo, el alquiler del lugar donde estemos viviendo. Si nosotros nos vamos durante un mes o medio mes de vacaciones y no estamos haciendo uso de la propiedad, el alquiler que vamos a pagar por ese mes va a ser el mismo a que si no nos hubiésemos ido de vacaciones.
Por eso es un costo que ya es fijo y es siempre igual y no depende del nivel del consumo. ¿Por qué es tan útil entonces distinguir entre estos dos tipos de costos? Porque el presupuesto nos permite, como anticipamos, tomar decisiones. Si nosotros vemos que para lograr nuestra meta necesitamos incrementar nuestro poder de ahorro, tenemos una alternativa eh, que será reducir nuestros gastos. Entonces, reducir nuestros gastos es más fácil cuando se tratan de gastos variables, ya que en principio los costos fijos son más necesarios. Siguiendo con nuestro ejemplo, es más fácil dejar de ir al cine con menos frecuencia que no pagar un alquiler porque no tendríamos dónde vivir. Entonces, ahí radica la utilidad de esta clasificación de los gastos que vamos a hacer en nuestro presupuesto. Porque también vamos a hacer el presupuesto, como podemos anticipar nuestro poder de ahorro gracias al presupuesto, vamos a también poder anticipar nuestro poder de inversión. Recuerden que la base de todo en finanzas va a ser el ahorro. ¿Por qué? Porque indudablemente vamos a necesitar de fondos para poder invertir. Otro medio para poder hacerse de los fondos es a través del crédito, pero vamos a necesitar luego un ahorro futuro para poder cancelar este crédito, ¿no? Entonces, con el presupuesto vamos a poder cuantificar cuál va a ser nuestro poder de ahorro y, por ende, nuestro poder de inversión si queremos mantener entonces una inversión. ¿De qué se tratan las inversiones? Bueno, las inversiones no se limitan únicamente a cuestiones bursátiles, que son las que vamos a ver luego en las próximas clases, sino que también en otros tipos de activos como pueden ser inversiones inmobiliarias. Estos tipos de activos no se negocian en los mercados de capitales, pero no dejan de ser una inversión. ¿Por qué? Porque una inversión es dinero que uno destina a un activo para congelarlo, digamos, con el fin de obtener en un futuro un beneficio. Bueno, toda inversión va a implicar un nivel de riesgo. No existe inversión sin riesgo, a pesar de que podamos encontrar en la teoría lo que se denomina como bonos libres de riesgo, pero en la realidad que todo instrumento y toda inversión va a tener un nivel de riesgo. Como principio general aplicable a toda inversión, podemos decir también que cuanto mayor sea ese riesgo que tenga la inversión que estemos analizando, mayor va a ser la potencial ganancia. Esto es el lado optimista. Pero también tenemos que tener en cuenta que mayor puede ser la pérdida que incurramos en esa inversión. Este principio lo vamos a encontrar en toda inversión, de nuevo, repito. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta porque al momento de tomar una decisión de dónde invertir, nos va a servir mucho saber el nivel de riesgo o evaluar el nivel de riesgo que implica. Por eso luego vamos a ver en una próxima clase también cómo acceder a las inversiones de manera eh, oficial sin ningún tipo de riesgo legal. ¿Por qué buscamos esto? Para evitar engaños o manipulaciones. Existen muchos casos donde se ofrecen inversiones privadas que escapan al cuadro legal previsto y por ende no estarían ofreciendo un nivel de riesgo muy alto. Bueno, sepan que esto en principio eh, puede tener una potencial ganancia, pero muy probablemente se trate de un riesgo mucho más alto al adecuado. Seguimos entonces con lo que es un principio básico que vamos a encontrar en finanzas, que es sencillamente el valor tiempo del dinero, que implica que un peso de hoy vale más que un peso de mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que con un peso, hoy en día que contemos, vamos a tener acceso a un mayor poder de compra que un peso si lo postergamos a un momento futuro.
Esto técnicamente lo podemos igualar como que un peso de hoy es igual a un peso de mañana más un interés. Bueno, esto como les mencioné lo van a ver presente en todas las finanzas. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, ocurre por el mero paso del tiempo o el valor tiempo en sí. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros desde el momento cero, es decir, del presente, resignamos el consumo actual para postergarlo a un futuro, vamos a esa inversión a la cual estamos volcando en nuestro dinero, a exigirle una compensación por este traspaso en el tiempo, ¿no? Luego, como verán en la práctica, sobre todo en nuestro país, también este principio se explica por la mera inflación. ¿Qué quiere decir esto? Los precios van aumentando a lo largo del tiempo, por lo tanto, con un peso de hoy vamos a poder comprar una unidad de un activo que quizás al día de mañana vamos a tener que incrementar nuestro gasto para poder consumir esa misma unidad del precio. Es decir, los precios van subiendo de manera general en la economía. Además, y otro punto de por qué el peso de hoy vale más que el de mañana, es el riesgo implícito en nuestra inversión. Si nuestra inversión va a tener un alto nivel de riesgo, le vamos a exigir a esa inversión una compensación por el riesgo que vamos a estar asumiendo. Todos estos tres factores entonces van a incidir en la tasa de interés, que va a ser entonces la que va a igualar el peso actual con un peso futuro. Bueno, y ya entonces, hablando de lo que es tasa de interés, vamos a pasar a los principios básicos de cómo podemos medir el interés en una inversión. Entonces vamos a ver que tenemos tres tipos de cálculos de interés generales. El primero de todos y el más simple es el interés simple. ¿De qué se trata este interés simple? Bueno, se trata de calcular el interés de una inversión en función de su capital sobre una tasa. Y a medida que vamos obteniendo intereses a lo largo del tiempo, vamos a obtener estos intereses de manera homogénea, es decir, siempre vamos a obtener el mismo nivel de interés a lo largo de la vida de la inversión. ¿Qué quiere decir esto técnicamente? Lo van a escuchar como que los intereses dentro de este régimen de interés simple no se capitalizan. Entonces, ¿cómo serían un ejemplo en la práctica? Si nosotros invertimos 100 pesos a una tasa del 50% anual durante 6 meses, al final de estos 6 meses vamos a estar obteniendo entonces 25 pesos de interés. Bueno, esto es lo más sencillo de calcular, por eso se denomina también interés simple. Ya pasando a un nivel más avanzado, a un régimen más complejo, nos encontramos con el interés compuesto, donde en este interés compuesto lo podemos encontrar también en inversiones. ¿Y qué es lo que ocurra en este tipo de eh, interés? Ya técnicamente vamos a hablar de una capitalización de intereses. ¿Qué quiere decir? Que bajo este régimen todos los intereses que vamos obteniendo en cada periodo se van a reincorporar en el capital para generar nuevos intereses. Entonces, por ejemplo, como ven en la gráfica, nosotros podemos partir de un peso de inversión para pasar al final del primer periodo a obtener como una inversión final valuada en 1,1. Ese 1,1 luego va a formar parte del nuevo capital para el cálculo de los nuevos intereses. ¿Qué pasa entonces en en el interés compuesto? Se va a capitalizar los intereses y cada periodo va a obtener un interés mayor al interés del periodo anterior. Técnicamente lo vamos a calcular con la siguiente función, donde lo que necesitamos hacer ahora para calcular el interés es llevar a la potencia entonces a la tasa de interés por la frecuencia de capitalización de la cual estemos hablando. Esta frecuencia de capitalización llevada a un extremo
vamos a ver que se encuentra lo que se denomina el interés continuo. ¿Qué es el interés continuo? Es cuando se supone que los intereses se capitalizan en el mismo instante en que se reciben, es decir, ahora la frecuencia de capitalización tiende al infinito. Bueno, a partir de el número E, vamos a poder calcular entonces en una inversión cómo se obtiene el interés final para nuestra inversión cuando se trate de un interés continuo. Todas estas cuestiones, entonces, estos tres métodos que vimos, son regímenes de interés que es importante conocerlos. ¿Por qué? Porque después nos van a servir para evaluar productos de inversión. Ahora sí, continuando entonces con el temario, ya vamos a pasar a cuestiones más prácticas. Lo que vimos hasta ahora son cuestiones teóricas de qué es el ahorro, cómo poder medir nuestro ahorro en el futuro y poder entonces anticiparnos y poder tomar decisiones de manera más sencilla a través del presupuesto, para luego entonces ver las cuestiones básicas de matemática financiera que son necesarias tenerlas en mente y entenderlas sobre todo para poder después entender los productos financieros. Y acá lo más importante y lo que es necesario que ustedes se lleven es que un peso de hoy va a valer más que un peso de mañana. Eso como pauta general y lo vamos a ver para todo tipo de análisis financiero que veamos. Y también entonces lo vamos a poder llevar a este siguiente tema, que es los créditos. Cuando nosotros obtenemos un crédito, nos eh, otorgan dinero hoy que después vamos a tener que pagar en el futuro. Entonces, bajo este principio, lo que vamos a tener que pagar va a tener que ser mayor a lo que recibimos, para cumplir entonces con este principio de que el peso de hoy vale más que el de mañana. Entonces, cuando pedimos un crédito, lo que estamos intentando hacer es obtener fondos para dos motivos: o incrementar nuestros costos, que de otra manera no podríamos hacerlo con nuestros ahorros actuales, o bien destinarlo a una inversión. El crédito, entonces, es otra fuente de acceso al mundo de las inversiones. Pero de nuevo, es fundamental poder contar con un poder de ahorro. ¿Por qué? Porque luego este crédito, como anticipamos, lo vamos a tener que pagar. Bueno, ¿cómo se va a pagar ese crédito? Es lo que vamos a presentar como posibilidad en estos casos. Primero, existen tres métodos de cancelación de créditos genéricos que los denominamos sistemas: francés, sistema alemán y sistema americano. En todos estos créditos, sistemas de créditos, vamos a tener que pagar una cuota. Y lo que vamos a ver a continuación van a ser los términos generales de cómo se cancelan y cómo se calculan las cuotas en estos tipos de sistemas. ¿Por qué es importante saberlos, al menos en cuestiones generales? Porque el impacto que nos va a generar el pago de estos sistemas de crédito nos va a afectar directamente a nuestras finanzas. Entonces veamos, en el sistema francés nosotros vamos a pagar una cuota que va a ser constante, es decir, va a ser la misma a lo largo de la vida del crédito. La amortización de esta cuota se va a dar de manera creciente, mientras que la amortización del interés va a ser decreciente. Es decir, nosotros financieramente vamos a pagar siempre la misma cantidad el mismo cantidad de dinero todos los meses hasta agotar el crédito. Tenemos después como distintivo a este sistema, el opuesto sería el sistema alemán, donde las cuotas ya no son constantes. ¿Por qué? Porque la amortización del capital va a ser constante, pero no el interés. ¿Por qué entonces hacemos esta distinción en principio de estos dos sistemas? Porque, como les adelanté, de acuerdo a cómo se estructura el crédito que nosotros estemos afrontando, nos va a impactar en las finanzas. Si nosotros hacemos un buen presupuesto de finanzas, vamos a saber si podemos contar con un poder
de pago de ese crédito de manera anticipada. En el caso que nosotros tengamos claro que podamos anticipar el pago de nuestro crédito, es decir, adelantar cuota, ante iguales condiciones del préstamo, es decir, ante un préstamo que tenga la misma tasa de interés, el mismo capital y el mismo periodo de tiempo para cancelarlo, en principio nos va a convenir el alemán cuando sabemos que vamos a cancelar las deudas anticipadamente. ¿Por qué ocurre esto? Porque vamos a estar pagando el capital de manera más rápida. ¿Qué pasa cuando uno paga el capital más rápido? Tiene un menor interés por cancelar. Bueno, y pasando ya ahora a cuestiones más específicas, que va a ser lo que veamos en las próximas clases, vamos a empezar a ver ahora cuestiones de ya más similares o que tienen que ver con la inversión. Entonces, en principio vamos a hablar un poco de lo que es moneda extranjera, entendiendo también la moneda extranjera como una posibilidad de inversión. ¿Por qué? Porque dijimos que como definición una inversión es todo aquel dinero que nosotros congelamos y destinamos a un activo en particular con el objetivo de poder obtener un beneficio futuro. Bueno, puede que nosotros entendamos entonces el eh, tener moneda extranjera como una posibilidad. Entonces, en nuestro país hoy en día existen distintas maneras de acceder entonces a la moneda extranjera. La común en toda economía es a través de los medios oficiales y legales que podemos encuadrar como lo que es el dólar oficial. Luego existen otros métodos que sería el paralelo entonces a este mercado oficial que denominamos entonces dólar blue. Pero además existen otras vías de acceso a la moneda extranjera que son legales, eh, pero se diferencian del dólar oficial, que lo vamos a estar haciendo a través de la compra-venta de otros activos. ¿Cuáles son estos? Lo que denominamos comúnmente como dólar bolsa, también lo habrán escuchado como dólar MEP, que viene de las siglas de Mercado Electrónico de Pago. También podemos obtener dólar a través de lo que se conoce como dólar cable o comúnmente también denominado contado con liqui o dólar liqui. Y también a través de otros medios como sabrán a través de la compra-venta de criptoactivos. Así que a continuación lo que vamos a ver para que estén al tanto es cómo se accede entonces a la moneda extranjera a través de la bolsa o a través del mercado financiero, que son entonces estos dos que mencionamos, que son el dólar bolsa o dólar MEP y dólar eh, cable o liqui. Bueno, ¿cómo se hace entonces para obtener este dólar MEP? Bueno, lo que tenemos que hacer es negociar entonces en el mercado financiero, en el mercado de capitales, bonos, es decir, vamos a acceder a la moneda extranjera comprando bonos para luego venderlos en dólares. Entonces, por ejemplo, llevémoslo bien a la práctica, ¿cómo se hace para la compra de dólares? En 3 pasos lo podemos resumir de la siguiente manera. Vamos a comprar un bono X y vamos a pagar pesos para adquirir ese bono. Ese mismo bono en el mercado de capitales va a tener que tener la particularidad de poder cancelarse la operación tanto en dólares como en pesos. Entonces, cuando nosotros compramos el bono, vamos a optar por pagarlo en pesos. Luego mantenemos en cartera ese bono, que pueden existir, según la norma vigente, la necesidad o requerimiento de mantenerlo en cartera, es decir, no venderlo por al menos unos días. Esto depende de la normativa en el momento en que estemos llevando a cabo la operación. Una vez que cumplimos con ese requerimiento, lo vamos a poder vender.
Cuando vendamos ese mismo bono, entonces, ahora vamos a optar por venderlo y cobrar ese dinero en dólares. Entonces, termina este paso a paso y si lo resumimos en pocas palabras, nosotros arrancamos con pesos en la mano y nos vamos con dólar billete al final de estos tres pasos. Implícitamente, entonces, en toda esta operación vamos a ver un tipo de cambio. Que ese tipo de cambio es lo que en los medios financieros podrán escuchar, que se denomina como el tipo de cambio dólar net. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces entre este dólar MEP o dólar bolsa con el dólar cable, que también dijimos que era la otra vía que existía para acceder a la moneda extranjera a través de los mercados de capitales? Bueno, el dólar bolsa o el dólar MEP se va a realizar en esta compra y venta de bonos dentro del ámbito argentino. Tiene como objetivo entonces hacerse esos dólares en cuentas locales. Es decir, nosotros pagamos los bonos en pesos y después cuando los cobramos los vamos a cobrar localmente en Argentina. Entonces, a diferencia de esto en lo que es dólar cable o contado con liqui, el cobro de estos dólares se va a realizar en cuentas del exterior. Pero luego el paso a paso de cómo se realiza el proceso va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar es que lo vamos a hacer con otros bonos. Pero vamos a arrancar nuestro paso a paso con una compra de bonos en pesos para después terminar con una venta de bonos en dólares y tiene que ser un bono que nos permita ese cobro realizarlo al exterior, en el exterior. Esta entonces es la diferencia de estas dos vías posibles de compra de dólar a través del mercado de capitales. Bueno, ¿con qué bonos podemos hacer esto para llevarlo a la práctica? Bueno, tenemos varias alternativas de acuerdo al momento en el que querramos nosotros llevar a cabo la operación, puede que convenga más un bono que el otro. Esto lo aconsejable es consultarnos con nuestro agente de bolsa al momento de llevar la operación en lo posible para que nos asesoren de la mejor manera y obtener entonces también el mejor tipo de cambio posible. Entonces podemos plantear como alternativa posible dos, que es a través del bono GD30. Comprando este bono, vamos a estar pagando en pesos la compra de este bono, y luego al momento de venderlo vamos a tener que venderlo bajo el ticker o denominación del bono GD30D, para así estar cobrando ahora en dólares. La otra opción es hacerlo a través del bono que se denomina AL30 con su venta del AL30D. Luego, para lo que es dólar cable, lo aconsejable es hacerlo con el AL30 y con su venta de ahora del AL30C. Como verán, en este caso, la compra del bono que estamos haciendo es el mismo en el dólar cable que lo que es el contado con liqui. Perdón, con lo que es el dólar MEP o bolsa. Lo que va a cambiar es el ticker con el cual lo estemos vendiendo. Bueno, ¿y por qué es importante saber que podemos comprar el dólar a través de esta vía que es el mercado de capitales? Bueno, primero que nada, porque no tenemos ningún tipo de límite de compra. Eh, si bien esto también va a dejar de ocurrir el límite de compra y el acceso va a ser más sencillo, eh, según las políticas que se esperan que se tomen en el gobierno. Hoy por hoy es una ventaja ir por esta vía, ya que no contamos con ningún límite, es decir, como se hace entre privado, no va a haber ningún problema de hacerlo en las cantidades que nosotros querramos. Se puede hacer de manera online, todos sin tener que ir con el billete físicamente a través de un banco que actúe como agente de bolsa o un agente de bolsa puramente que se dedique a eso.
Es decir, acá ya tenemos una ventaja por sobre el medio de acceso que es el dólar blue. Y además se trata de un tipo de cambio alternativo que es 100% legal. Terminando entonces con todas estas vías posibles, la idea es que ustedes analicen cuáles las que más les convenga, según de nuevo su posibilidad de justificar ingresos. Esto tiene que ver con lo que veíamos al principio, si tenemos posibilidad de tener ahorro formal o informal. Y según sus condiciones, entonces, que elijan cuál va a ser el medio si quieren obtener moneda extranjera como inversión. Vale la pena también mencionar que esta moneda extranjera la podemos invertir en algunos productos que, bueno, no es tema de la clase de hoy, sí para la clase siguiente. Siguiendo con finanzas personales, es muy importante el buen manejo de lo que es tarjeta de crédito. Y acá, si bien son cuestiones o elementos que a diario podemos hacer uso, es importante saber algunos conceptos que están implícitos dentro del el uso de la tarjeta de crédito, que no, sabiéndolos y teniéndolos bien claros, podemos hacer un uso más sano de esta posibilidad de financiarnos a través de este medio. Bueno, entonces, para introducir qué es lo que nos permiten las tarjetas de crédito. Primero, financiar nuestros gastos y compras. ¿Qué quiere decir? Postergar la liquidación, es decir, el pago de estas compras o consumos que hagamos a lo largo del tiempo. Nos va a permitir también comprar de manera online, cosa que no podemos hacer a través del efectivo. Además, nos permite adherirnos a lo que es pago automático, es decir, aquellos gastos que nosotros tenemos de manera fija mensualmente, podemos cancelarlos a través de lo que es el débito automático. Además, otra posibilidad que nos ofrecen estas tarjetas de crédito es traer efectivo, es decir, no solo con la tarjeta de débito podemos hacer esto. Bueno, ahora, ¿cuáles son estos elementos o conceptos que mencionaba anteriormente, que saberlos y tenerlos bien claros nos va a permitir llevar un uso sano de las tarjetas de crédito? Bueno, tenemos primero lo que es la fecha de cierre. Toda tarjeta de crédito va a tener una fecha de cierre y una fecha de vencimiento. La fecha de cierre va a ser un corte en el tiempo donde se va a eh, registrar la cantidad de consumos que hubo desde esa fecha de cierre para atrás. Todos estos consumos que hayamos hecho dentro de este periodo se van a cancelar a un momento futuro. ¿Cuál es el momento futuro de este? Va a ser lo que se denomina como fecha de vencimiento. Si nosotros vemos en nuestro resumen de las tarjetas, vamos a encontrar en todo resumen una fecha de cierre y una de vencimiento. Esta fecha de vencimiento entonces va a ser el momento futuro en el cual vamos a tener que cancelar todos estos gastos que se dieron antes de esta fecha de cierre. Entonces, ¿por qué es tan importante saber esto para poder hacer un buen uso de tarjetas de crédito? Porque si nosotros tenemos dos tarjetas, por ejemplo, lo más probable es que no tengan las mismas fechas de cierre y de vencimiento. Entonces, nos podemos adelantar y saber cuál va a ser la tarjeta que nos permita en el tiempo postergar el pago de nuestro gasto que estemos por incurrir en el momento. Si nosotros tenemos una tarjeta que todavía no cerró y todavía no tuvimos que pagar porque no estamos en la fecha de vencimiento, y otra que sí cerró, lo más probable es que esta última sea la que nos convenga. ¿Por qué? Porque nos va a exigir el pago de ese consumo a un momento más largo en el futuro. Por lo general, no es una regla,
la diferencia de tiempo que hay entre la fecha de cierre y la de vencimiento es de 10 días aproximadamente. Es decir, si nosotros tenemos una fecha de cierre el 10 de marzo, es probable que la fecha de vencimiento sea muy cercana al 20 de marzo. Bueno, otros conceptos importantes que valen la pena tener en mente para lo que es el uso de las tarjetas de créditos, tenemos lo que es el límite de la tarjeta y el pago mínimo. El límite es el monto que nos permiten financiar eh, de manera total y viene definido por el banco. Es decir, a medida que nosotros usemos la tarjeta de crédito, vamos a estar financiándonos, es decir, vamos a estar haciendo uso de este límite, que se va a ir agotando. Entonces esto también es bueno saberlo porque si en algún momento necesitamos incurrir en un gasto bastante alto, como puede ser la compra de algún pasaje, tenemos que tener en cuenta que nos alcance el límite disponible. Pago mínimo es otro de los conceptos que necesitamos saber para hacer un buen uso. Como habíamos mencionado, al cierre del resumen de nuestra tarjeta vamos a pagar la sumatoria total de los gastos que hayamos incurrido. Entonces, puede que no contemos con ese dinero y entonces incurramos en alguna deuda con nuestro banco, entonces, con nuestra tarjeta. Es importante saber lo que es el pago mínimo. ¿Y qué es el pago mínimo? Es la cantidad mínima que nos va a pedir el banco eh, para cancelar nuestro importe total a pagar para no incurrir en mora y ser reportado como mora. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos que pagar de nuestra tarjeta de crédito 100.000 pesos cuando llega la fecha de cierre, va a haber un importe que por lo general es el 10%, es decir, en nuestro ejemplo 10.000 pesos, que nos van a exigir que al menos paguemos eso para que no nos reporten en mora y nos cobren un interés muy, muy alto. Si esto no ocurre y no llegamos a cancelar al menos este pago mínimo, vamos a entrar en esta situación y nos va a empezar a afectar no solo financieramente en un pago de intereses más altos, sino que también nos va a afectar porque todo esto queda en nuestros antecedentes financieros, en el sistema financiero, y si el día de mañana querramos incurrir en algún crédito, esto se tiene en cuenta dentro de las entidades financieras, lo ven todas las entidades financieras, y lo más probable es que nos puedan ofrecer un capital para nuestro crédito más bajo o una tasa de interés también más alta. Entonces, estos fueron todos los conceptos que hay que tenerlos en cuenta para un buen uso o un uso sano de las tarjetas de crédito. Ahora ya para finalizar vamos a pasar a consejos, prácticos generales de todos estos conceptos que vimos anteriormente o herramientas que nos van a servir para llevar nuestras finanzas personales. Primero vamos a hablar de consejos prácticos de lo que es el presupuesto. Dijimos de nuevo que el presupuesto es adelantarnos a lo que puede llegar a ocurrir en el futuro para poder tener una noción más clara y al momento de tomar decisiones, hacerlo de manera más segura y eficiente. Entonces, un consejo puede ser identificar todos aquellos gastos que son fijos y establecer una meta a partir de ellos. Es decir, podemos plantearnos como, por ejemplo, decir que no queremos que nuestros ingresos, nuestros gastos fijos sean superiores al 50% de nuestros ingresos. O podemos identificar los gastos variables y ponernos como meta que no superen el 30%. Acá obviamente va a ser más sencillo ajustarnos en los gastos variables en principio que los fijos. ¿Por qué? Porque van a depender de nuestro consumo. Otra buena práctica o un consejo es contar con un fondo de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Contar con dinero que esté bastante líquido, es decir, con dinero que tengamos o bien en el banco o invertidos en productos que sean muy líquidos, es decir, que podamos acceder a ese dinero de manera rápida,
para poder afrontar cualquier gasto que pueda ocurrir en el momento, porque también hay que tener en cuenta que a todos nos puede ocurrir alguna necesidad que no esté prevista en nuestro presupuesto. Por eso le llamamos entonces como fondo de emergencia. Esto lo pueden medir ustedes, puede ser que les sirva y que ese monto del fondo de emergencia sea para cubrir al menos, por ejemplo, 3 meses de los gastos totales que tengan previsto en un presupuesto. Bueno, controlar nuestras deudas también es un consejo, es decir, si vamos a incurrir en un crédito, bueno, pongámosle una meta, un límite a ese crédito que vamos a incurrir. Este límite, de nuevo, lo podemos medir en relación a nuestro ingreso, como por ejemplo decir que no supere un 35%. ¿Qué podemos decir en base del ahorro? Bueno, también podemos establecer metas como un mínimo ahorro a partir de los ingresos mensuales. Bueno, para esto entonces lo anterior también es fundamental, haber identificado los gastos. Si nosotros podemos reducir los gastos, vamos a poder incrementar nuestro poder de ahorro. Bueno, definir también objetivos financieros. Estos son tareas personales que uno tiene que establecer de acuerdo a su contexto. Podemos hablar de objetivos a corto plazo o mediano, como puede ser un viaje, eh, una mudanza o la adquisición de nuestra vivienda eh, propia. Y por último, dentro de estos consejos, el tema de la revisión. Revisar el presupuesto para ver si lo estuvimos armando de manera correcta y también identificar si hicimos algún gasto que no habíamos presupuestado y no valía la pena y podía haber sido reducido o eliminado. Bueno, esto de nuevo son todas tareas que uno se tiene que llevar y son personales, no hay una única manera correcta de hacerlo. Pasando ya a consejos prácticos de lo que es el efectivo y el consumo, bueno, en primera medida aconsejamos para tener unas finanzas personales saludables el uso de billeteras digitales que ofrezcan algún rendimiento. Lo que habíamos mencionado como fondo de emergencia lo podemos volcar, por ejemplo, en una billetera digital que nos ofrezca algún rendimiento por la tenencia. Existen varias de estas, como ustedes ya conocerán. En lo posible, si vamos a estar haciendo algún consumo, algún gasto, optar siempre por cuotas fijas sin interés. Si el consumo que vamos a hacer no tiene cuotas fijas sin interés, pero tiene algún interés, bueno, vean cuál es ese interés, si vamos a optar por algún crédito, verifiquen cuál es el CFT, esto es costo financiero total, esto tiene que mencionarse por normativa en todo crédito que uno decida optar. El prestador del crédito está obligado a comunicarlo y se trata del costo real que incurriríamos por el crédito. ¿Por qué es importante? Porque va a incluir no solo intereses, sino también gastos y comisiones eh, diversas que van a estar implícitas en lo que se dice como letra chica en el crédito y puede que en la oferta no se mencione, pero es lo que realmente va a afectar financieramente nuestro bolsillo. En cuanto a bancos y tarjetas, entonces, revisar siempre el estado de cuenta de nuestra cuenta bancaria para poder entonces saber que vamos a contar con los fondos necesarios para poder pagar. En principio, el pago mínimo de nuestra tarjeta para evitar entonces todos estos inconvenientes que incurriríamos en caso de no poder hacerlo. Adherir las tarjetas al débito automático, esto puede ser una posibilidad. O bien, si no queremos hacer esto, siempre pagar los consumos fijos que tengamos de manera al último día o al vencimiento. ¿Por qué? Porque esto nos permite contar entonces con los fondos hasta último momento. De nuevo, si vamos a hacer uso de algún crédito, informarnos de cuál es el costo financiero total
para pagar lo menor posible. Y con esto entonces cerramos con nuestra primera clase que, como habrán visto, es genérica y hace foco entonces a nuestros fondos, a nuestros ingresos, para entonces después ya en la clase siguiente ver cómo es el acceso al fondo, al mercado de capitales y las distintas alternativas de inversión que ofrece. Ahora, bueno, vamos a ver algunas de las preguntas, las voy a leer en voz alta. Una de las preguntas es si se necesita contar con un recibo de sueldo para comprar dólar net. Bueno, sí, necesitamos contar con un recibo de sueldo o bien un ingreso de fondo que esté justificado. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar contar con un ahorro que sea formal en principio, ¿no? Nosotros para acceder al dólar MEP necesitamos hacerlo a través de un agente de bolsa o un banco que pueda ofrecer este servicio. Tanto un caso como el otro nos va a pedir una justificación de ingreso. ¿Cómo se justifica? Bueno, un recibo de sueldo es una manera de justificar que nuestros ingresos están formalizados. Un trabajo informal no es un medio para poder acceder entonces al dólar MEP. Otra de las preguntas, si se puede comprar GD30 y vender a L30D. No, nosotros tenemos que acceder al dólar MEP con uno o con el otro. Nosotros no podemos comprar un bono y vender otro bono porque no lo tenemos. Siempre tenemos que comprar y vender el bono que acabamos de hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos vender algo que tenemos. No se puede vender algo que no se tiene. Son dos bonos diferentes. Otra de las preguntas es si los porcentajes que estábamos viendo en la presentación son solo ejemplos. Sí, son solo ejemplos y sobre todo em, ustedes tienen que plantearse cuáles son los que más se sienten cómodos. Por ahí la meta de alguien es ahorrar un 30%, pero otra persona puede tener ingresos muy altos y ven que en sus gastos que hace al día a día está bien, no necesita tener un nivel de vida más alto, entonces un 30% puede ser hasta pequeño y puede decir, bueno, como desafío me voy por un 50%. Eso de nuevo es todo personal, pero lo importante es que ustedes se lleven la herramienta esta para poder tomar decisiones de manera más eficiente, digamos. Otra de las preguntas es si para adherir nuestra tarjeta, si queremos adherir a la tarjeta de débito, el débito automático, sí debemos saber que el agente recaudador nos haría el débito o no. Cuando nosotros nos adherimos al débito automático, ya le estamos dando al titular del crédito el derecho a eh, deducir de nuestra cuenta el importe. Obviamente, la primera vez que lo hagan, controlen que realmente se haya debitado de la cuenta el importe, para no tener ningún tipo de problema, porque puede que hayamos hecho algo mal en el proceso, no se efectúe el pago y entremos en una mora en el pago es decir, empecemos a tener que pagar después intereses. Lo aconsejable es, si ustedes quieren adherir el débito automático, háganlo y el primer mes controle que realmente se haga. En el caso que no se haga, bueno, vean fue el problema. Sistema americano fue uno de los sistemas de cancelación de crédito que mencionamos. ¿Cuál es la particularidad del sistema americano? Bueno, es un sistema que es ad hoc, digamos. No lo planteamos como un esquema estructurado. ¿Por qué? Porque es todo aquel sistema de crédito que lo va a diseñar quien otorgue el crédito de manera personal. Es decir, cada crédito que esté bajo el sistema
sistema americano, no podemos hacer una presunción como hicimos con el francés y el alemán, donde en principio sabemos que el alemán no va a convenir cuando querramos pagar las cuotas anticipadamente. Por eso el sistema americano va a englobar todos aquellos que no me encuadran en francés y alemán. Los bonos GD30 y AL30 que representan, bueno, son títulos públicos. Esto lo vamos a ver en la clase siguiente, qué son los títulos públicos. Así que, bueno, acá Marcela preguntaba un poco eso. Vamos a ver en detalle esto, de qué se tratan estos bonos. Más preguntas. Es, si podemos hacerlo a través de billeteras virtuales. Bueno, recientemente las billeteras virtuales incorporaron la posibilidad de comprar o vender dólar MEP. A modo de ejemplo menciono, tarjeta naranja ya tiene habilitado para algunos usuarios esto y Mercado Pago también. Esto les aconsejo que lo busquen por internet, cuáles son las billeteras que ustedes usen y en el caso que no les aparezca la opción, probablemente sea por una cuestión de tiempo hasta que se les habilite, pero en principio hay ya varias tarjetas virtuales, perdón, billeteras virtuales que dan esta posibilidad. Otra de las preguntas es sobre los gastos que aparecen como sellos y demás. Estos gastos de sellos y demás en las tarjetas o en los créditos van a ser específicos de la tarjeta que estemos manejando, del crédito que estemos tomando, y por eso lo importante es siempre mirar el costo financiero total en lo que es créditos o consumos que vayamos a hacer, porque esto va a resumir en pocas palabras y en criollo, digamos, cuál es el costo real en el que vamos a incurrir. Bueno, otra pregunta es cómo identificamos si es mejor vender o comprar a 24 o 48 horas. Bueno, estos son temas, lo de 24 o 48 horas, que quizás alguno no esté al tanto, pero refiere al plazo de liquidación. Lo vamos a ver de nuevo en la clase siguiente porque nos vamos a adentrar ya en los productos financieros. Eh, bueno, para saber cuál nos conviene esto, tenemos que ver los precios del mercado en el momento. Quizás un día nos convenga uno, quizás otro. Esto lo recomendable es eh, que lo veamos en el momento que decidamos hacer la operación con nuestro agente de bolsa. En cuanto a dólar cripto, no hicimos ninguna mención de cómo hacerlo porque existen distintas alternativas y no hay una manera, digamos, estandarizada de hacerlo. Lo podemos hacer a través de criptomonedas, que esto puede ser ya sea con Ethereum, con Bitcoin, podemos usar alguna billetera puntual en un mercado de afuera y luego traerlo a un mercado local. Tenemos muchísimas alternativas y son complejas como para poder plantearlas y estandarizarlas en un proceso. Por eso solo le traemos las que tienen que ver con el mercado de capitales, que es dólar MEP y dólar cable. Bueno, y con esto terminamos. Si existen después más dudas, también se pueden comunicar con los medios eh, de MTR School para plantearlas y las vamos a estar respondiendo a todas. Muchas gracias y espero, bueno, encontrarlos en la próxima clase donde ya nos vamos a meter a cuestiones más particulares del mercado de capitales. Como les adelanté, esto es un inicio para partir de lo básico, luego a lo general y a lo particular en las clases subsiguientes a lo largo de todo este ciclo. Gracias a todos y espero que les haya gustado. Muchas gracias.